Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Linda Jiménez Telles Robledo con matrícula AL 047779. Actualmente estudio la licenciatura de Derecho en la Universidad CNCI, radico en el Estado de México. El día de hoy vamos a hablar acerca de la relación entre la filosofía jurídica y el derecho. Para ello vamos a contestar una serie de preguntas, siendo la primera pregunta: ¿qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Bueno, como bien sabemos, en 1948 la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración de los Derechos Humanos, propone que todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en dicha declaración, sin distinción alguna de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional u origen social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Derivado de ello podemos entender por qué es la importancia que tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La siguiente pregunta es: ¿cómo se define el constitucionalismo? Bueno, podemos definir el constitucionalismo como el esfuerzo por racionalizar el ejercicio del poder político sometiéndolo a la ley, pretensión que equivale a transformar la fuerza, la coerción, en una facultad regulada por normas jurídicas. La siguiente pregunta es: ¿qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado? Bueno, se le conoce como minorías a los integrantes justamente de minorías raciales, étnicas, de clase, religión, lingüísticas o sexo, y también de los derechos colectivos otorgados a grupos minoristas. Este se encuentra regulado en nuestro artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual a la letra dice que la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, así como también garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. La siguiente pregunta es: ¿qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? Bueno, en este sentido podemos decir que el patriotismo cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute. Puede también enriquecer el capital social y conformar un sentido de pertenencia individual y colectivo que ayuda a mantener la cohesión social y territorial. La siguiente pregunta es: ¿qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Bueno, pues los derechos de tercera generación son los derechos al desarrollo, a la paz, a un medio ambiente sano, a participar en la explotación del patrimonio común de la humanidad, a la comunicación y a la asistencia humanitaria. Tuvo su origen en la actualización de la Carta de 1948. La siguiente pregunta es: ¿qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Son derechos cuyos titulares son ciertos grupos humanos. Uno de los más representativos de estos derechos es el derecho de autodeterminación, aunque también es cierto que para algunos autores estos se clasifican entre los derechos de tercera generación. Y bueno, la última pregunta es: ¿qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? Bueno, pues como bien sabemos, el derecho se traduce en un conjunto de normas obligatorias que se encargan de regular la vida en sociedad.
A diferencia de la ética y moral, que es un conjunto de normas de conducta personal y moral, es decir, un código de conductas sociales, cuyo incumplimiento no trae como consecuencia ningún tipo de sanción. Sin embargo, su relación con el derecho básicamente